En esta presentación se hablará sobre algunos filósofos griegos. Tales de Mileto. Nació en la ciudad de Mileto aproximadamente en el 624 a.C. Se le considera el primer filósofo de la historia y el fundador de la escuela de Jonia de filosofía. Fue el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia y tuvo como discípulo y protegidos a Pitágoras, Anaximandro y Anaxímenes. Quizá la anécdota más conocida de Tales es aquella cuando predijo a los jónicos el año en que sucedería un eclipse solar. También se dice que fue el primero en dividir el año en estaciones y en 365 días. Se le atribuye el haber realizado la medición de las pirámides de Egipto mediante las sombras que proyectan. Todo es agua. Tales afirmaba que el agua era el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas. Fue el primero que planteó la cuestión de la naturaleza último del mundo, concibiéndose las cosas como formas cambiantes de un primer y único elemento, el agua. Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto nació aproximadamente en el 610 a.C., discípulo y compañero de Tales. Fundador de la cartografía, se le atribuye el primer mapa que representaba el mundo conocido, con la elaboración de un mapa del Mar Negro. Pitágoras de Samos. Nació en Jonia, en la isla de Samos, hacia el 572 a.C. Filósofo y matemático, afirmaba que todo es matemáticas, estudio y clasificó los números. A su escuela de pensamiento se le conocía como los pitagóricos y afirmaban que la estructura del universo era aritmética y geométrica. Famoso sobre todo por el teorema de Pitágoras, que en realidad pertenece a la escuela pitagórica y no solo al mismo Pitágoras. Pitágoras estudió, quizá por primera vez en la historia, las primeras leyes cuantitativas de la acústica al determinar el fundamento matemático de la armonía musical con la realización de la primera experiencia científica que consigna la historia, mediante la construcción de un instrumento, el monocordio. No un instrumento musical, sino más bien un aparato científico para verificar la teoría musical utilizado por los pitagóricos, con el propósito de interrogar a la naturaleza y obligarla a responder una cuestión concreta. ¿Cuál es la relación precisa, si es que existe, entre la armonía musical y los números? Fueron los pitagóricos los primeros en sostener la forma esférica de la Tierra y postular que ésta, el Sol y el resto de los planetas conocidos no se encontraban en el centro del universo, sino que giraban en torno a una fuerza simbolizada por el número 1. Los sofistas. Los sofistas desplazaron su centro de interés hacia el estudio del hombre y de la sociedad y de todo aquello relacionado con ellos, los cambios sociales que tienen lugar en Atenas a lo largo del siglo V y que la llevarán a ejercer la hegemonía cultural y política en el mundo griego. Bastarían para explicar el desarrollo de la sofística, así como el papel de los sofistas como personajes ilustrados. Los sofistas no formaron una escuela, aunque sus enseñanzas poseían características comunes, entre las que podemos destacar el interés por el hombre y la sociedad, el mantenimiento de una posición relativista, la consecuente distinción entre las leyes sociales que se consideran un mero producto humano y las leyes de la naturaleza, dando lugar al estudio y teorización de la oposición entre la convención y naturaleza, el interés por la retórica y la erística. Sócrates, filósofo considerado como uno de los más grandes tanto en la filosofía occidental como universal, y como precursor de Platón y Aristóteles, siendo los 3 representantes fundamentales de la filosofía griega. El método de Sócrates era dialéctico. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura, por lo tanto, pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle. En el juicio a Sócrates, desarrollado en Atenas en el año 399 a.C., los fiscales acusaron al filósofo de negar la existencia de los dioses de la ciudad, obrar contra sus leyes y subvertir a la juventud. Lo condenaron a muerte. Sócrates, que tenía 70 años, fue encarcelado y pocas semanas después debió beber una copa conteniendo cicuta, sustancia sinónimo de veneno. Platón, filósofo griego, uno de los pensadores más creativos e influyentes de la filosofía occidental. Platón, junto a Aristóteles, determinó gran parte de las creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente, denominado hoy como sentido común.
Platón funda la Academia. Recibe este nombre por estar situada en un lugar cercano a los jardines dedicados al héroe Academos, en los alrededores de Atenas. En esta escuela se enseñaba música, astronomía, filosofía y matemáticas, en la cual estaba escrito el lema "Nadie entra aquí que no sepa geometría". Aristóteles es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Está considerado junto a Platón como el determinante de gran parte de las creencias centrales del sentido común. Pruebas de ello son la lógica y el principio de no contradicción. Hoy sabemos que Aristóteles inauguró toda una nueva visión del mundo. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología.